Hola, hola, qué placer enorme me da estar con ustedes de nuevo después de un tiempo afuera del aire, un recorrido que hemos tenido durante tanto tiempo. Los que siguen a La Burbuja van a saber o a entender este programa por las distintas etapas que pasó. Y esta es una etapa distinta, para mí absolutamente desafiante, porque es una etapa en la que tenemos un formato distinto. Y para mí es un formato distinto, el formato de streaming. Hasta ahora La Burbuja había pasado por distintas etapas difíciles porque para todos fueron difíciles, y para la radio y para el periodismo también. Arrancamos, yo recién trataba de hacer memoria si fue 2016 o 2017, y claro, atravesamos tanto, arrancamos en FM Millennium, después nos pasamos en 2020, debutamos, hicimos el cambio a Radio Rivadavia, viernes a la noche, tarde, 3 programas, pandemia. Año 2020. A partir de ahí, la historia cambió y el programa un poco tuvo que transformarse, porque ya esta dinámica que para mí era la dinámica ideal de La Burbuja, el mano a mano, estar con entrevistados, generar un espacio de intimidad, y lamentablemente se fue perdiendo, porque la pandemia nos alejó, nos distanció. Entonces ya el programa empezó a tener que irse por otro lado. Esa intimidad tratábamos de generarla, pero a través del teléfono, del Zoom. Ahí empezamos a entender que había algo llamado Zoom y teníamos estas comunicaciones que es mucho más parecido a lo que tenemos ahora. Ahora las radios son un poco así, Lentamente alguna puso una camarita, otra camarita, hasta que ¡pum! De golpe es la explosión del streaming. Y acá estamos en un streaming nuevo. Live Streaming nació hace un mes. Dijimos nosotros, vamos a hacer una cosa. Nuestro programa va a esperar que se asiente un poco live streaming, y ahora, ¿viste cómo es? Como cuando vas a habitar un edificio en el que todos los departamentos son nuevos. Dijimos, de entrada no, y por ahí alguna cosita pierde, otra no. Dijimos que sufran las consecuencias nuestros compañeros y que sean ellos los que estén apuntalando las paredes y arreglando lo que faltó y dándole la última mano de pintura. Ahora que está todo impecable, por supuesto construyéndolo todo el tiempo, dijimos, es hora de que larguemos. Con un agregado, nosotros mantenemos el nombre nuestro que mantuvimos durante mucho tiempo, como les conté, que discontinuamos a finales del año pasado, ya ni me acuerdo, un tiempito, lo pusimos en pausa y ahora lo vamos a alargar. Pero digo que el agregado es que es el primer programa de live streaming a las 9 de la noche. Estamos debutando en la franja. Hasta ahora la programación arrancó tempranito, la veíamos acá, Valeria San Pedro subida a una escalera, de a poquito arrancamos y ya tenemos casi toda la franja, pero a las 9 de la noche no había nadie, somos nosotros, y La Burbuja está debutando este miércoles 14 de mayo de 2025 a las 9 de la noche. El concepto del programa, bueno, ustedes ya más o menos lo saben. Si yo abro las cámaras, abro el plano, tengo a 2 invitados. En general La Burbuja fue un proyecto que nació, ya cuando les dije, con un invitado. Era un mano a mano, radio, mesa de por medio, sin demasiado papel, sin demasiada pregunta escrita de antemano. Y en la charla nos tomamos un café. Yo cuando con los chicos, recién, ahora les voy a decir quiénes son, estábamos en la previa mirando esto que para mí es una novedad. Yo estoy acá con olor a pintura fresca y viendo a ver si todo funciona bien, porque es la primera vez que estoy haciendo programas. Estuve sentado, ya hicimos alguna promo desde acá, pero es la primera vez que estoy sentado ya en vivo. Acá ya está, y acá no se graba, no hay filtro. Y con los chicos los chicos son y trabajan en la salud. ¿De qué va a tratar, de qué va a ir este ciclo streaming, ciclo 2025 de La Burbuja? Nosotros vamos a hacer una propuesta temática. Más que el invitado mano a mano y meternos en el corazón del invitado, que eso se va a mantener, por supuesto, porque es un poco el espíritu de lo que hacemos, vamos a abordar distintas temáticas y bastante random. ¿Viste cuando decimos, no sé, tirás el bolillero y tenés 150 temas adentro y sale fabricantes de bolitas en la Argentina? Y vamos con fabricantes de bolitas en la Argentina. Y los que juegan y los que la fabrican y los que hacen bolitas son, canicas, bolitas, no sé cómo se le dice ahora, para mí eran las bolitas. Y vamos con esa temática, que vamos a tratar, por supuesto, de hacerla interesante para ustedes. Nos mira cada vez más gente y queremos, por supuesto, que este espacio de 1 hora, mientras estás cenando, terminaste de cenar o estás en la previa de la cena,
te acompañe. La idea es esa, es hacerte compañía durante una hora. Y estamos acá en el Abasto Shopping. Es un espacio fabuloso. Yo te digo la verdad, nos deben envidiar, y muchos de los colegas muy prestigiosos, muy preparados y muy influencers también, que tienen programas de streaming, pero nosotros tenemos y gente del otro lado del vidrio, que la saludamos así, nos saluda también, por supuesto, allá. Tenemos un vidriado espectacular. Y el shopping, este shopping que es una cosa, hola, fabulosa. Yo levanto las manos y saludaron, yo no había saludado, pero bueno. Y es maravilloso, hasta recién estábamos con Juanita, que me acompaña, cenando por acá, cerquita. Tenés un montón de posibilidades, ¿no? Es un shopping fabuloso. Se llega bien, estacionamos bien y nos queda cómodo. Pero bueno, hoy ese tema random de todas las veces va a ser la salud. De todos los días, de todos los miércoles, quiero decir, va a ser la salud. Y dos de los invitados que nosotros elegimos son, yo me pongo las gafas, en principio cuando arranqué con la burbuja no usaba lentes, ahora sí los uso. Adolfo Savia es uno de ellos. Adolfo, gracias por estar acá. Un placer, un gran honor. Placer grande, ¿eh? Haz de cuenta que tenés un vasito de agua ahí al lado y vamos a charlar un rato. Nos conocemos y te relajas. Estamos ahí ansiosos por aprender la dinámica. Me gusta, yo voy a aprender mucho más de ustedes, vos sabés que es así. Y Luis Barraza también conmigo. Luis, ¿cómo estás? Bien. Mirá cómo hizo. El primer movimiento de Luis me gustó porque sin que yo te lo dijera te acercaste al micrófono. Y es casi el ABC. ¿Viste? Yo cuando les empiezo a preguntar a ustedes qué hacen, él es emergentólogo por un lado, jefe de enfermeros por el otro. Es así. Bien. Entonces, si yo me meto por un segundo en el espacio, en el hábitat de ustedes, salgo corriendo. Pero recién, fíjate vos, que cuando estábamos en la previa y charlábamos sobre esta dinámica, Adolfo me dijo algo. Una cámara, para él, es mucho más riesgosa que una bala. ¿Por qué me lo dijo Adolfo? Porque él estuvo en Ucrania, estuvo en territorio de guerra, invasión rusa a Ucrania, se lleva 3 años y Adolfo estuvo ahí. ¿Quieres empezar contándome un poco? Hacete una mini bio. Tenés que presentarte, en sociedad decís, soy tal, ¿qué hago? A mí me gusta que vos elijas cómo presentarte en público. Bueno, yo soy Adolfo, médico emergentólogo, terapista, apasionado de lo que hago, rosarino, aunque vivo hace unos 15 años acá en Buenos Aires. Sí. Y una persona agradecida por tener la oportunidad de interactuar con los pacientes y trabajar con las personas todos los días. Sí. A mí me pasa que especialmente en la especialidad que yo hago, la gente viene, vos te metés 10, 15 minutos en la vida de ellos y a lo mejor en los 10 o 15 peores minutos de su vida tenés que tomar algunas decisiones, realizar algunas acciones y lo que vos hagas puede realmente torcer la realidad de esa persona. Así que tengo la suerte y probablemente lo compartamos de que lo vocacional se alinea con satisfacer nuestras necesidades básicas. Sí. Entonces, pagamos el alquiler ayudando a la gente. Qué bueno es eso. Así que, ¿Estás feliz de hacer, o sea, trabajás de algo que te hace feliz? Totalmente. Tiene sus bemoles, indudablemente, pero laburo de algo que me llena. La presentación ahora es para vos, Luis, así que te toca. Es fácil, sencillo, viste que no es demasiado complicado. Tenés agua, tenés un micrófono. Y ni siquiera haz de cuenta, ni siquiera mires que hay una cámara ahí adelante, porque es lo que más cuesta, ¿viste? Decir, che, ¿a cuál miro? Esta del costado. Mirás a la que vos quieras. Si querés, mirame a mí y contale a la gente quién sos y qué haces. Bien, bueno, yo soy Luis Barraza, soy enfermero, licenciado, especialista en cuidados intensivos del paciente crítico adulto. Estoy a cargo de un equipo de enfermería de un centro quirúrgico. Soy líder de equipo. Y bueno, la verdad que también con Adolfo comparto esto de pagamos el alquiler con algo que nos llena como personas. Sí. Porque la verdad es que la enfermería tiene algo que es muy, muy valioso para todos, porque es el mezclar el conocimiento científico con la humanidad. Y poder acompañar a esas personas que están en esos momentos críticos y tan duros desde un lugar técnico profesional lo mejor posible,
pero sin quitar lo humano, ¿no? Hace muy poquito me tocó hacer un taller en el cual estábamos trabajando con una actriz, sí, y creo que lo valioso de eso que ocurrió fue la devolución del ser humano que estaba en la camilla y de cómo se había sentido. Desde la camilla. Desde la camilla. ¿Cuál fue la devolución? ¿Qué te dijo? Hablaba de cómo se sentía cuando la estaban tratando, de cómo la tocaban, de cómo le hablaban, de cómo se sentía en el entorno. Entonces, ese fue un punto súper importante de algo que me gustó muchísimo, y somos lo profesionalmente más acertados y lo humanamente más cercano a las personas. Entonces, me gusta. Están en momentos en los cuales, como decía Adolfo recién, el paciente, la persona con la cual trabajan ustedes, necesita compañía, más allá de la cuestión más médica, más científica, si se quiere, necesita compañía y contención. Creo que siempre, o sea, nosotros trabajamos, como te contaba Adolfo, que tenemos los dos agendas bastante movidas, sí, y estamos en constante capacitación y en constante movimiento para llegar a ser los mejores profesionales. Las personas nos entregan ese momentito y nosotros les podemos llegar a cambiar el rumbo de lo que les ocurre. Entonces tiene un valor muy importante para mí. Yo le encuentro mucha satisfacción, además de los bemoles como todo, sí, ¿no? Claro. Nosotros ahora lo estamos romantizando un poquito, pero tiene atrás una carga, un peso, un contenido de estrés importante. Sí, de estrés y de satisfacción. Bueno. Que pones en la balanza, cuando los pones en la balanza decís, bueno, listo. Siempre pesa más para el lado bueno. Le cambiamos la vida a las personas, las hacemos bien. Le cambiás la vida, pero también tomás algunas decisiones, ¿no? En lo tuyo, que no necesariamente son las decisiones por las cuales te lleva la profesión, porque también a veces nos dejamos llevar y decimos, bueno, elegimos, te ofrecen esto y decís sí o no, entonces vos vas tomando ese tipo de caminos. Vos, Adolfo, llegaste como decía recién, a territorio de guerra, sí, a Ucrania. ¿Cómo se dio esa posibilidad? Porque ahí es salir de la zona, claramente salir de la zona de confort, y vos cuando arrancaste con tu estudio, con la medicina, ¿estudiaste medicina en Rosario o acá en Buenos Aires? En Rosario. En Rosario. Sí. Universidad Nacional de Rosario. Universidad Abierta Interamericana. La Abierta Interamericana de Rosario. Y después viniste acá a Buenos Aires. ¿Cómo surge la idea de viajar a territorio de guerra, territorio devastado como el de Ucrania? En realidad, yo estudié medicina para hacer esto. Quizás no con esta vocación particular de irte a un lugar de guerra o lo que fuere, pero yo estudié medicina para ser emergentólogo. Ajá. Y es en el único lugar donde realmente siento que puedo hacer la diferencia con los pacientes. Y vos nombrabas recién la vivencia en el COVID, sí, quizá podemos charlar después un poco de eso, pero digo, yo ahí alcancé el tope de mi desarrollo profesional. ¿Durante el COVID? Sí. Digo, parece que durante la pandemia. Durante la pandemia. Sí. Digo, a veces parece que uno habla con un poco de añoranza sobre eso y nada que ver, porque fue un evento terrible. Pero hice lo que tenía que hacer, para lo que yo me entrené. Y después de eso, yo pensé que no iba a haber. Después me esperaba mi vida diaria de médico y las decisiones de la vida, que a veces uno se replanteó, digo, si había algo más allá y uno por ahí tomó algún otro camino dentro de la medicina. Sí. Y en eso me estalla la guerra en Ucrania, y la verdad es que yo soy emergentólogo, yo sentía que era el lugar para estar. Yo no tengo relación con ancestral con Ucrania, ni ninguna relación familiar, ni ningún apego particular, pero la verdad que parecía que era un entorno en el que uno tenía que estar. Y desde el principio de la guerra en adelante, cada uno que me decía, che, nosotros vamos a hacer una colecta, viste que habían empezado al principio, que la colecta, sí, que la donación, o llévame. Febrero 2022, la invasión fue más o menos en esa época. Tal cual. Sí. Y desde ahí en adelante, vos llevame. De hecho, yo trabajaba con un grupo bastante importante, con, sí, presencia internacional, en algo relacionado con la salud, y llega este mail diciendo, bueno, vamos a brindar apoyo incondicional, qué sé yo, y te llegaba este mail internacional y mi respuesta fue, llévame. Dijeron, no, eso no lo vamos a hacer. Hasta ahí no, lo que quieras, pero eso no. Eso no.
Y bueno, durante varios meses fui tanteando distintas posibilidades, porque la verdad es que yo no quería ir a pelear la guerra, yo quería ir a ayudar a la gente. Sí. Para pelear la guerra era bastante fácil, vos agarrás, entrás a Ucrania, una vez que cruzás la frontera está la carpa de la brigada o del escuadrón internacional. Cruzás la frontera, ponés un pie en la carpa, firmás el contrato, te suben a la camioneta, elegís el equipo que quieras, te subís a la camioneta y te vas. Yo no quería eso. ¿Te dan un arma? Y te vas a entrenar un entrenamiento y después te integran, en la Legión Internacional. Sí. Eso era fácil, pero no era mi vocación. Entonces toqué algunos timbres hasta que llego a una organización que se llama International Medical Corps, que es una ONG que estaba haciendo un trabajo en paralelo con la Universidad de Harvard, porque tenía una fase asistencial y una fase de aumentar la capacidad. O sea, no solo era ir a cubrir horas hombre, sino aumentar la capacidad de lo que había ahí. Entonces, no solo se trataba de estar cuando hubiera un bombardeo, sino se trataba de aumentar la capacidad de entrenar a la gente y demás. Y así fueron 4 viajes, algunos los primeros más cercanos y otros más en una fase de más atrás de las líneas, aumentando la capacidad de los hospitales, organizando el movimiento de heridos, pero fue nada, cuando vos tomaste la decisión y ahí atrás, porque atrás de ustedes, del trabajo de todos nosotros, hay gente conocida, amigos, pareja, familia, padres, hijos en algunos casos, ¿cómo se toma esa decisión? Che, pará, bancá un poco, está bien que vos tengas ganas, pero desde lejos se ve como algo absolutamente riesgoso. Allá posiblemente también, pero vos estabas seguro de que no te ibas a meter en la línea de combate. Pero me imagino que también esas voces que te resuenan de gente que te quiere mucho son importantes para vos y fueron importantes en ese momento. Totalmente, que plantearon todas sus objeciones y objeciones planteadas, después vino el apoyo, o sea, mi novia, mi familia, por supuesto que es la preocupación por uno, pero también el respeto por la decisión que después se repitió en total 4 veces. 4 veces fue. 4 veces, sí. ¿Cuál fue la última? 4 veces, fue en enero 2024. Y ahí dijiste, ya está. Ahí el programa que estábamos haciendo, que era el que permitía que entráramos y demás, se terminó, pero si estuviera la posibilidad. Vos que trabajás con emergentólogos, sos enfermero en realidad. ¿Qué es lo primero que te suena y que le preguntás así como experiencia? Porque comparten un poco esto de curar, de cuidar, de llevar salud a las personas. ¿Qué se te ocurre? Preguntarle, te cruzás con él en un café, ¿y qué te da curiosidad respecto de esa experiencia, por lo menos? Te da curiosidad todo, porque la verdad es que la emergencia es algo que es apasionante para las personas que nos gusta y que nos formamos para eso. Y le querés preguntar todo. Sí. Tenés micrófono abierto y se lo puedes preguntar también. Sí, igual nosotros tenemos una relación de trabajo muy interesante, somos muy compañeros, pero cada uno a veces reserva sus experiencias. Claro, vos sabés parte de lo que él vivió seguramente. Y hay cosas que decís, no, mira, esto yo le preguntaría tal cosa, pero quizás es algo que él quiere guardarse en la intimidad. Sí, y en un punto también preguntarle, cuando vaya a llevarme también, porque me gustaría. Bueno. Sé que hay gente que seguramente me va a apuntar con un arma de fondo, pero seguramente le diría, che, llévame aunque sea una vez para... ¿Irías? ¿Aún sabiendo que tu vida puede llegar a estar en riesgo? Mirá, te lo voy a... No quiero que suene raro, ¿no? Pero cuando ocurrió la pandemia, para los que nos formamos y para los que nos capacitamos y para lo que nos apasiona esto, fue como, este es mi momento. Cuando a vos prenden la cámara, vos decís, este es mi lugar en el mundo, ¿no? Entonces, cuando se encendieron las cámaras para el equipo de salud, fue nuestro momento de hacer la diferencia
y de capacitar a nuestros compañeros y de prepararnos para recibir los pacientes ventilados, y después fue horas y horas viviendo adentro de los servicios de emergencia con los equipos de protección personal incrustados en la cara, pero fue nuestro momento. Entonces... Voy a hacer una cosa, mira, te voy a tomar que vos le haces una pregunta, es la pregunta que yo quiero hacer, pero se la hago a él, ya que toca el tema pandemia, es ese aplauso a las 8 o 9 de la noche, ¿era? No, más o menos a esa hora de la noche era. Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires se sentía, era un aplauso del ciudadano común que después claramente empieza a tener ciertas filtraciones porque ustedes dijeron, nos encanta el aplauso. Ahora, me parece que el apoyo que necesitamos es otro. Pero quiero hablar puntualmente del aplauso. ¿Qué sentías vos cada noche cuando estabas en tu casa o en tu lugar de trabajo, asistiendo a algún internado, o viendo que al costado había gente o familiares tuyos internados o pasándola mal? ¿Qué sentías cuando la gente, cuando el ciudadano común reconocía el trabajo de ustedes? El reconocimiento es importante siempre es bueno el reconocimiento. Si me preguntás qué emoción transitaba cuando escuchaba el aplauso, no sabría definirla, pero es importante que reconozcan que hay personas que no están durmiendo, que hay personas que están poniendo en riesgo su vida, que lo hacemos todos los días. Todos los días nosotros salimos de nuestra casa y nos cruzamos con situaciones que, no sé, yo voy por la calle, chocan a alguien y me freno, tengo un par de guantes en el bolsillo, y hace muy poquito hubo mucho ruido en el Congreso y también por ahí anduvimos transitando buscando a ver a quién podíamos ayudar. Ahí me da la sensación, Luis, y perdóname que te interrumpa acá, que a mí en general, históricamente en este programa, me gusta saber dónde nace, dónde es el gen de dónde viene, dónde es ese choque de electrones, protones y neutrones, y dónde se genera el Big Bang que a vos te lleva a elegir esta carrera, esta profesión, y abrazarte a los cuidados en lugar de haber hecho cualquier otra cosa. ¿Lo tenés claro? Sí, yo estaba terminando el secundario y no tenía, la verdad que no sabía que iba a estudiar, y mi hermana estaba terminando la carrera y me dijo, estudia esto que esto te va a gustar. Y ¿tu hermana estaba terminando la carrera de enfermería? Ella estaba terminando la carrera de enfermería, entonces me inscribí en el mismo terciario de ella, es una escuela terciaria, la escuela de Vita en Isidro Casanova. Era muy accesible, yo tengo 5 hermanos, clase media trabajadora del conurbano bonaerense, y la verdad que hice la carrera con los 10 pesos que me daba mi mamá, que los recuerdo con muchísimo cariño y muchísimo amor, y me abracé después cuando entendí que el contacto con las personas, que antes no, si me preguntás si tenía vocación, no lo sé, pero que la descubrí y que la abracé de una manera que me gusta mucho, eso seguro. Pero voy a rebobinar 20 segundos, los 10 pesos que te da tu mamá. Quiero anclarme un poquito ahí. ¿Me contás cómo era eso? Y en casa trabajaba mi papá solamente, y eran 10 pesos para las fotocopias, para el viaje y para comer algo. 10 pesos. Y me los daba con muchísimo cariño y muchísimo esfuerzo, entonces eso tenía un plus más. Salir de casa con eso para mí era, no sé, me la pasé copiando, no compré una fotocopia porque la verdad que no me alcanzaba, pero me la pasaba tomando apuntes. Tomé 550 millones de apuntes. Lindo. Y fue una linda etapa, aprendí un montón. Y después, hoy en día, la enfermería me dio muchísimo. ¿Tu mamá está con vos todavía? Sí, mi mamá está conmigo. ¿Sabe que lo valorás y que te acordás de aquellos 10 pesos que te daba cada día? Sí. Tuve la oportunidad de decírselo. Qué bueno eso, poder decírselo. Sí. ¿Cómo nace en vos, Adolfo, esta, yo no sé si es vocación, pasión, ¿cómo lo llamás vos? Por la medicina, por la salud, por dar salud. Esto... Sí.
es lo que me gusta, es lo que le da sentido un poco a muchas cosas de mi día a día. Sí. Vos revisás la mochila nuestra, digo, maestra tirada, digo, revisar la mochila nuestra. El hijo tiene un par de guantes, todos los días que lleva un par de guantes en el bolsillo por las dudas. Y se quedó corto, no te vamos a hacer mostrar la mochila. ¿No vamos a traer la mochila? No pongamos tanto, no hace falta. Tal cual, pero digo... La mochila... Vos sabés que puede ser una sección de programa. ¿Qué tenés en la billetera o qué tenés en la mochila? No... Se tira para él. No, hoy no va a empezar la sección. Quédate tranquilo que hoy no va a empezar. Pero en otro momento sí. Preguntale qué tiene en el auto. Pero... ¿En el auto? ¿Qué tenés en el auto? Tengo todo en el auto. ¿Se puede contar? ¿Sí? Tengo todo en el auto. Cada vez que hay que abrir. Migas a los costados, ahí también, sí, tenés. Sí, eso sí, bueno, eso siempre. Vos pensás que yo tengo a Patas, que es mi Golden de 13 años, entonces es el auto de él. ¿No? ¿Tenés cubierto el asiento de atrás? Tengo cubierto el asiento para que él vaya cómodo, porque es un Golden enorme. Imagínate que... Pierde mucho pelo. ¿Cómo se llama? Patas. Patas, sí, bien. Entonces por ahí viajamos con mi novia, Rosario, lo que sea, y bueno, el Pata va en el medio comiendo galletitas. Es el rey. Por supuesto. Sí, claramente. Es toda la ceremonia de subirlo. ¿Era eso a lo que te referías con que tiene el auto? No, el baúl está... El baúl termina equipado con lo que uno piensa que tenés la posibilidad de ayudar. Entonces, yo tengo la suerte de tener un DEA en mi baúl, un desfibrilador automático en mi baúl. Acá está. ¿Tienes uno en el baúl? Sí, acá está a mitad del patio de comida. Acá está y se ha extendido, ¿no? Eso, es un aparato que hoy, saluda a la gente, que hoy es portátil y que te salva la vida. Totalmente. Y que le salva la vida al otro, porque nunca lo vas a usar. Digamos, si estás parado, no es para vos. No es para vos, claro. Cuando le damos los cursos de RCP a la gente, un poco le decimos, este es el único conocimiento que no es para vos. Digo, porque no hay ninguna posibilidad de que vos te apliques RCP a vos mismo. Esto es 100% para un tercero. Yo estoy caminando por el patio de comidas acá y hay una persona, seguramente hay más que yo, personas que tienen conocimiento médico. Vos y vos, ni duda. Pero no están ustedes y hay un desfibrilador. Yo tengo que saber cómo se usa. Totalmente. Vos, o sea, digo, no importa si hay alguien con conocimiento médico, el primero que llega. Luis en su sanatorio tiene desfibriladores automáticos en los pasillos y es un sanatorio. Vos decís, ¿para qué querés esto que lo tiene que usar la comunidad pensando que es un sanatorio? Porque esto está pensado para que el señor que está haciendo la fila para el laboratorio, si ve que el que está adelante se para, más allá de que pida ayuda, empiece a reanimar. Quiero ahora retomar dónde arranca el Big Bang, pero no quiero irme al desfibrilador. Yo podría hacer un asterisco, yo me voy, ¿viste? Y después no vuelvo más. Pero quiero terminar con eso. ¿Qué es? ¿Cómo funciona el desfibrilador? Es un dispositivo muy simple de usar. Vos lo único que tenés que saber hacer es encenderlo y hacerle caso. Sí. Nada más. Vos lo prendés. Te va dando instrucciones. Te da instrucciones en voz alta e instrucciones lumínicas. No te podés equivocar. Coloque los parches en el pecho desnudo del paciente, conecte el aparato, aléjese, apriete el botón, inicie el RCP. Córrase que voy a hacer la descarga. Digo, si estás entrenado, mucho mejor. Pero si no estás entrenado, lo vas a lograr usar igual. De hecho, nada más frustrante que ver desfibriladores que dicen solo personal entrenado. No, todo el mundo. O sea, todo el mundo y listo para usar. Y es un ejercicio. Digo, es muy importante que vos entres acá y mires dónde está el desfibrilador, porque eso le cambia la vida a las personas. Básicamente le salva la vida, ¿no? Porque viste cuando decimos, ¿de qué murió? ¿Un paro cardíaco? Sí. Todos, ¿no? Todos, el 100%. 100%. Tal cual. Entonces, si vos mantenés, yo te lo digo desde el desconocimiento total, pero mantenés en funcionamiento ese músculo, hay muchas más posibilidades de que esa persona siga viviendo. Totalmente. Sí, el próximo programa traemos el maniquí y hacemos el RCP y el DEA. Totalmente. 100%. Digo, eso le cambia la vida a la gente y esto es pasión también. Sí. Vos pensás que Carlos el arquitecto, no sé, o Juana la abogada, o Pedro el que atiende acá el kiosco de comida, tiene la capacidad de dar soporte hemodinámico complejo comprimiéndole el pecho a alguien y tratar arritmias ventriculares malignas con un desfibrilador, aunque no sepa ni lo que es. Wow, mirá. Le cambia la vida a las personas. O sea, uno tiene que esforzarse para que la gente se prepare y se entrene. Es un saber tan importante, RCP, que nadie debería salir de su casa
sin poder saber hacerle RCP a alguien y sin saber detener una hemorragia. Son probablemente los dos conceptos. Lo de hemorragia también, no lo había pensado. También es importantísimo. Probablemente hay muchas cosas de primeros auxilios que están buenas, pero que finalmente no le cambian demasiado la vida a las personas. O sea, si vos tenés una convulsión acá y yo te puedo atender bien, está muy bien, pero si no te toco, probablemente la evolución sea más o menos la misma. Está bien. En cambio, si ahora alguien, no sé, pasa a través de un vidrio y se corta la ingle y empieza a sangrar a chorros, si nadie tiene el sangrado, cuando llegue la ambulancia va a encontrar un muerto. Entonces, no es presionar fuerte sobre la zona. Está bien, eso sí. Presión directa, pero hay que entrenarlo. La gente tiene que agarrar y tener la voluntad de hacer presión en el sitio que está sangrando. Sin asustarse. Y presionar fuerte, tal cual. Y no dejar de presionar hasta que llegue la ambulancia. Entonces, digo, todas esas cosas son conocimientos que uno no debería salir de su casa, y te digo más, la amplia mayoría de los paros cardíacos extrahospitalarios ocurren en casa y le van a ocurrir al familiar que es el que vive con nosotros. Sí, ahí vamos a otro lado también. Haceme acordar, Luis, que le pregunte, haceme acordar vos que le pregunte a él después con qué se encontró en Ucrania, ¿no? ¿Qué vio? Pero esto de, él decía recién, Cristian dice, sobre trabajos o sobre personas que el acompañante. Ahora, si una persona vive sola, hay también dispositivos y cada vez mejores, entiendo que muchas veces relojes, que tienen la capacidad de avisar y de emitir señales de alerta cuando una persona no está bien. Ahora, me parece que ese también es un trabajo de... ¿Cuánta gente vive sola? Muchísima gente vive sola, ¿no? Esa gente que vive sola, y si tiene un percance, es mucho más difícil que pueda salvarse. Nosotros entrenamos bastante. El año pasado hicimos muchos entrenamientos. No me acuerdo si fue el año pasado que estuvimos en la Feria del Libro también, en un stand enseñando RCP a las personas, y dentro del lugar donde estábamos trabajando, creo que cerramos el año haciendo 600 capacitaciones para personal de la salud y para profesionales y no profesionales, lo cual para nosotros fue súper importante, ¿no? Sí. Para la comunidad, porque la charla empieza diciendo que el 80% de los paros ocurren en el ámbito extrahospitalario. Mirá, claro. Y que es muy probable que por la vida que llevamos, ¿no? Por las horas que trabajamos y por el tiempo que permanecemos en nuestra casa, es que vos le veas la cara y la cara que esté reanimando sea una cara conocida. Entonces, trabajar sobre eso y desde ese lugar toma otra relevancia, ¿no? Y a veces hablar desde el concepto duro, técnico, pero también ponerle la emoción al lado hace que las personas adhieran un poco más o no. Dos buenas, se adaptaron muy bien al medio, los dos, al streaming. Sobre todo porque recién a Adolfo le dije Cristian y no dijo nada, ¿viste? No dijo nada, se quedó como, dejó seguir. Está bien, eso está bien, ¿viste? Hay otra que dice, che, el conductor no se lo corrige. Sí se lo corrige, pero está bien, vos como que fluyó. Y me imagino que estabas pensando, che, ya seguiré siendo Cristian hasta el final de la entrevista, o en algún momento se acordará que soy Adolfo. No, sos Adolfo, yo no sé por qué metí el Cristian ahí, no sé por qué, me sonó. Todo puede ser. ¿Te acordás que le tenía que preguntar yo? Sí. ¿Cómo se llamaba tu perro? Muy bien, bueno, estuvo muy bien. No, estuvo muy bien. Bien, estuviste bien. Conozco a mi compañero. Los conoces mucho. No sé si la próxima vez me parece. Pero está bien esto, que haya mucha complicidad entre ellos y yo estoy acá como un convidado de piedra. Adolfo, vamos otra vez a la raíz del asunto. Después vamos a ir a Ucrania. ¿Hay familia? ¿Médicos? Tío, primo, madre, padre? Que te haya transmitido la pasión. Hay tía médica que falleció, pero sí. no viene de ahí, más allá de que la tía médica era precursora del trasplante de médula ósea en la Argentina, una persona recontra destacada y mejor médica, pero no viene de ahí. En parte seguramente viene por mi viejo, que ojalá esté escuchando ahora. Sí. Mi viejo policía. Ajá. Rosario. De Rosario. Profesión de riesgo, policía en Rosario. Profesión de riesgo. Sí. Persona que empezó de cero y que llegó al cargo más alto de la Policía de Santa Fe desde cero. Mirá. Y que
digamos, su estilo orientado a la acción para hacer las cosas y su estilo de liderazgo cercano a la gente, digamos, era el mejor ejemplo del mundo. O sea, no tenía que ver con la profesión elegida, sino con la manera de llevar a cabo lo que hacía. Totalmente. Digo, el laburo es todo el mismo. Claro. Nosotros llegamos, alguien tiene un problema y le ayudamos a resolver el problema. Claro. Y con eso pagamos el alquiler. Claro, ahí está. No importa si estás vestido de azul, si tenés un guardapolvo, si te pones un chaleco de bombero, un saco de bombero. Finalmente es el mismo laburo. Che, alguien te llama porque tiene una emergencia, vos llegaste, le resolviste la emergencia y lo sacaste del problema, lo ayudaste, lo contuviste, hiciste lo mejor de lo que podías hacer. Entonces, finalmente no es el color del uniforme. No. Me gusta porque me lleva un poco a pensar lo que en general, ¿no? Y a mí me gusta a veces subrayar algunas cuestiones. Cuando pensamos en esto, que vos lo definís tan simple, ¿no? Ayudar a resolver un problema. Cuando nosotros pensamos en la dirigencia política, decimos, che, no es tan complicado. Hay que ayudar a resolver, a que la vida de las personas sea un poquito más fácil. Totalmente. No hay demasiada ciencia. Bueno, cada vez hay menos ciencia, lamentablemente, y dicho sea de paso, ¿no? Pero, y hay que tener conocimiento también para asumir y hacerse cargo de un montón de cosas. Quiero decir, pero le pedimos eso. Bueno, le pedimos que te ayuden a que vivas un poquito mejor, ¿no? Es simplemente eso. Y a veces no se entiende, porque a ustedes, por esta charla que estamos teniendo, entiendo que sí les da mucha satisfacción ayudar a que la gente pueda resolver su problema y vivir un poco mejor. Vos decías que se ve en la cara de la persona que está en la camilla, ¿no? Ahí ya lo notás, aunque no te diga nada. Sí, obvio. La empatía dentro del profesionalismo es fundamental, y entrenar en la lectura de las personas también. Uno entrena leyendo a las personas. Yo, para hacer para cumplir el rol del liderazgo como jefe de enfermería y para algunas otras cosas que hago, estudié algunas habilidades blandas como el coaching, liderazgo, neurooratoria y todas cosas para llegarles a las personas. Entonces vos aprendés a leer a las personas y un poco te das cuenta de que a veces esa persona que llega taquimneica, que llega angustiada, respirando 35 por minuto, está angustiada está angustiada y necesita que le des la mano y que la acompañes un poco, que también llega la persona que llega desaturando, con mala mecánica ventilatoria, que también necesita que la acompañes, pero que necesita que le brindes un soporte un poco más técnico, como oxígeno, como distintas maniobras. Pero la acompaña siempre. Pero eso es indisociable el cuidado médico o de la enfermería de la persona. El día que disociemos a la persona del cuidado, estamos haciendo todo mal, porque nuestro objetivo y nuestra misión es hacer, lo voy a robar de algo, es hacer más y mejor. Yo quiero hacer más, quiero atender a más personas, quiero tratarlas mejor, quiero que vuelvan rápido a su vida. Y si no pueden volver a su vida y es el momento del desenlace, acompañarlas a transitar ese momento, que también es el más importante, ¿no? Es importante cuando nacemos, es importante cuando morimos, los dos extremos de la vida, y hay que saber acompañar a las personas. ¿Qué profesiones vos desde la enfermería valorás, admirás? Vos estás en una profesión que es de las más valoradas por el común de la gente. Después, que esté muy mal reconocida, mal paga, es otro capítulo. Si querés podemos meternos ahí o no. Pero quiero decir, vos desde un lugar de cuidado, de ayuda, de atención primaria, de salvar vidas, ¿qué otras profesiones? Si, yo no podría hacer tal cosa. Periodismo, vamos a sacarlo. Porque lo puede hacer cualquiera, eso está claro, sí. A ver. El comunicar es una de las grandes herramientas, ¿no? El comunicar, ustedes comunican, dan noticia, cuentan realidades a veces atravesadas por los filtros que tiene cada uno, por las visiones, por las cosas que le pasan, pero transmitir y comunicar es súper respetable. Yo lo admiro muchísimo y trabajo mucho para poder comunicar, porque una vez que aprendí algunas cosas me di cuenta que llevarlas a más personas y no guardármelo hace que más personas sean mejor atendidas. Entonces, un poco el camino
transitar ese camino es muy importante. ¿Vos sos, Luis, o los enfermeros son también un vehículo para comunicar el estado del paciente a los familiares, o el enfermero no se ocupa de eso y sí se ocupa más, en todo caso, el médico? Hay muchos informes que son muy técnicos de medicina, ¿no? Sí. Yo puedo hablar desde el punto de vista de la enfermería y de la valoración del paciente desde un lugar y un punto de vista muy enfermero, ¿no? Sí. Los enfermeros hacen diagnósticos de enfermería, los enfermeros hacen valoraciones cefalocaudales de los pacientes y las pueden transmitir, pero hay cosas muy técnicas que las suele transmitir más el equipo médico. El médico, y vamos, no te acordaste nunca de la pregunta, vamos a Chole, se la voy a recordar a Luis. Luis tenía que ayudarme a que yo te preguntara, Adolfo, por el territorio, la imagen, la escena que encontraste durante algunos de tus 4 viajes a Ucrania. Probablemente yo no conocía nada de esa zona. Uh-huh. Fue muy chocante la diferencia cultural, el alfabeto cirílico. Yo no había sido advertido del todo, pero el primer minuto que puse un pie afuera y pasé por la puerta, en mi primer viaje fui a Dnipro, como unos 30-40 kilómetros de Zaporizhia, cerca de donde había combate. Era un lugar bravo. El lugar más cercano. Sí. Y paso por la puerta de la Facultad de Medicina de Dnipro. Entonces, ¿uno qué va a hacer? No puedes evitar, agarrás el celular, te sacás la selfie en la puerta de la Facultad de Medicina, y acto seguido pararon 2 autos con gente en short y con un fusil en la mano, a los gritos, sacándome el celular, porque claro, no sabían si yo había transmitido la ubicación, si me estaba burlando, imposible comunicarse, porque más en Kiev, en la capital, es una capital europea enorme, entonces todo el mundo habla en inglés y no había problema, pero ahí era doctor, y nada. ¿Te asustaste? ¿Qué no me voy a asustar? No, imagínate que el que me apuntaba no tenía un uniforme, temblaba y estaba más transpirado que yo. Me apuntaba temblando con un fusil y otro me apuntaba de al lado, que yo no sabía si nos íbamos a matar entre todos. Lo cultural fue muy, muy chocante. ¿Terminaste borrando esa foto o no? ¿Te la hicieron borrar? Terminé borrando las fotos porque es una cuestión también más allá de que podría haberla ocultado. Después me dieron todos los trucos. Es una cuestión de respeto. No, está bien. Y es lo que ellos no lo querían y es lo que corresponde. Y de hecho me pasaba que a veces uno necesitaba traducir algo, una historia clínica que era a mano, lo que sea, y sacabas el traductor de Google y ya te miraban como... de Dios, ¿no? Sí, me imagino. Y lo cultural de estar en guerra es algo que por supuesto yo no había vivido. No es mi territorio, entonces uno, si bien lo vivís, finalmente no es mi casa la que están bombardeando, pero la publicidades, había unos dibujitos en las paradas del colectivo que eran como unas caricaturas que decían un acto de amor es, y como uno esperaría, regalarle bombones a tu novia, derribar con un lanzamisiles, y eso estaba en una parada de colectivos. Y después el otro era como el primer consejo. El primer consejo cuando vos entras a Ucrania es: si tiembla la tierra, cubrite. Si la tierra no tiembla, cayó lejos y no pasa nada. Wow. Al principio dije, ¿qué locura es esto? Y después, efectivamente, ¿sentiste que la tierra tembló? Si la tierra tembló, había que buscar lugar. Y si la tierra no temblaba, seguíamos más o menos haciendo lo que estábamos haciendo, que iba a estar todo bien. Y por supuesto... O sea, era a partir del ruido que caía seguramente una bomba, un misil. A veces la tierra temblaba, a veces no. Exacto. ¿Te pasó de que temblara? Sí, por supuesto. Sí, hasta estaba la broma interna de en alguna habitación que descolgamos los cuadros que estaban arriba de las camas porque alguna vez a algunos se nos cayeron los cuadros. Fíjate en la cabeza. ¿Cómo es eso, no? Y te incluyo a vos también, Luis, en esto. Hay tiempo y hay momento también para el humor, el chiste, la broma, ¿no? Es decir, para relajar un poco, porque si no, te metés vos en un lugar en el que la contractura te deja así y no puedes hacer nada, ¿no? ¿Hay momentos, los encontrás vos también? Sí, siempre tenés un pequeño relax entre decisiones muy críticas, con muchísimo respeto siempre, pero siempre hay
como una vía de escape, ¿no? Porque hay situaciones en las cuales vos estás lleno de sangre, reanimando a alguien, y siempre hay algo que te descuelga un poquito, y a veces es necesario manteniendo el nivel de control. Pensá que para mí me genera estrés las luces, la cámara, pero cuando estoy reanimando a alguien tengo todas las luces encendidas. O sea, todas las luces encendidas, y puedo estar sintiendo que me suena el celular, escuchando la bomba de un paciente mientras estoy reanimando, mientras me están pidiendo adrenalina, mientras estoy pensando diagnósticos diferenciales, mientras estoy preparando demás, pero llegás a un nivel de concentración de ese. Adolfo, esa concentración de la que habla Luis, ¿no? Que vos tenés que un poco disociar y te ponés en un lugar, bueno, lo importante acá es salvar una vida. A veces, porque por supuesto, viste que vos a veces hablás con gente que estuvo y te dice, con tal enfermero o médico pegué una onda espectacular, y con otros no, era como una relación como muy fría, como no hubo un feedback. Como que aquel viejo médico de familia conocía todo de vos y sabía, hasta lo llamabas por teléfono y estaba. ¿Sentís que en este tiempo esa empatía médico-paciente lamentablemente se ha ido perdiendo? Somos personas. Digo, lo que pasa en una sala de emergencias o en una sala de internación o lo que sea, reproduce exactamente la comunidad que la rodea. Vos vas a una sala de emergencias y vas a ver los mismos problemas que hay en la comunidad que la rodea. Bien. La misma violencia, la misma discriminación, todo lo que ocurre en la sociedad que la rodea se traslada ahí. Hay un recorte casi exacto. Es exacto. Sí. Y quizás por eso nosotros hablábamos de Ucrania, pero ahora mismo hay alguien de guardia en el hospital de X lugar o en el sanatorio de lo que sea, porque digo, es como esta falsa dicotomía del hospital donde todo es difícil y el sanatorio donde todo es fácil, y que no es así. No es así. Pero digo, en este momento hay alguien al que le están rompiendo la guardia a patadas, hay tiros en la sala de guardia. Digo, no es necesario irse a Ucrania para vivir la violencia que se reproduce de la sociedad dentro del sistema de salud. Que eso es algo que es invisible y que muchas veces se justifica. No, pero tardaron en atenderlo, entonces. Y esa distancia, esa diferencia entre el ideal del médico de antes que tenemos y el ideal del médico que hay ahora, es porque claramente cambió la relación médico-paciente, la relación enfermero-paciente. Hoy la dinámica está atravesada por las cuestiones políticas, sociales, económicas, vocacionales, sin duda, pero estamos en un escenario que cambió por completo. Digo, no sé si los médicos de antes eran mejores que los de ahora, y no sé si los pacientes de antes eran mejores que los de ahora. No, pero ¿sabes qué pienso yo? Yo siempre pienso... Un poco bajé la pretensión, la guardia, la expectativa respecto de, bueno, decimos nosotros desde nuestro lugar algo podemos hacer, porque si pedimos que esa construcción, esa vuelta a una sociedad y a un trato más amoroso, venga arriba hacia abajo, estamos perdidos, no hay, no está claramente. Pero también se hace difícil, porque vos decís, ¿hasta dónde llega mi campo o mi territorio de acción para contagiar un poco de esto que a ustedes están hablando? Y la verdad que es maravilloso. A mí me dan ganas de confiar y de creer que efectivamente hay gente, y hay mucha gente que hace las cosas muy bien, tengo claro que es así, pero a veces es como que el entorno, siento en algún punto esto que están contando ustedes, que contás vos, Adolfo, respecto de que lamentablemente en un metro cuadrado de un hospital, una clínica, un rescate, se vivencia lo que tenemos en la sociedad. ¿Hasta dónde, quiero decir, ustedes, vos, Luis, Adolfo, mantienen ese espíritu de, bueno, yo voy a seguir con lo mío, porque quizás alguien contagio? Ahora estoy haciendo yo soy coordinador de docencia de un hospital de Pilar, y estoy trabajando. Yo estudié coaching laboral
con la idea de que me ayuden en el liderazgo, ¿no? Las habilidades blandas que me ayuden en el liderazgo, pero nunca lo pensé para ser coach y coachear personas, ¿no? Y vos lo pensaste para vos. Lo pensé para mí como una herramienta propia. Y hace un tiempo que estoy mentoreando a otros líderes desde las experiencias, desde esto del coaching, y en las charlas 1 a 1 estamos teniendo muchísimos buenos resultados. Y no hablando de cosas técnicas, hablando de habilidades blandas como la comunicación, como la escucha, como la empatía, porque cuando vos querés liderar un equipo, tu equipo tiene que confiar en vos, te tiene que escuchar, tiene que un poco entender que lo que vos estás haciendo y tu visión y lo que vos querés para ese lugar es transformar para mejor. Entonces estoy trabajando mucho en eso y la verdad es que estoy como muy contento con ese trabajo 1 a 1 de intentar motivar e incentivar a las personas, que la comunicación es la base de la sociedad, del trabajo en equipo y del liderazgo también. Adolfo, ¿vos cómo te llevas con este momento tan complejo en las relaciones humanas en general? Y en particular acá, en nuestro país, ¿no? Vamos a hablar de lo que tenemos cerca. Yo creo que, un poco para complementar lo que decía Luis, los buenos son los más, si no se hubiera acabado el mundo. O sea, los buenos son los más. O sea, no hay ninguna otra posibilidad. A veces viste que a veces no se nota. Totalmente, ¿no? Pero digo, Sí. En lo que nosotros hacemos, los buenos son los más, porque este laburo es imposible de hacer si no lo querés, y si no lo haces bien, la gente lo paga con su vida. Los buenos son los más. Ahora, vos hablabas de los aplausos al principio de esto, y Luis te contó su visión y yo te digo la mía, no eran para mí. Claro. Porque en el momento en el que esos aplausos ocurrían, yo no tenía pacientes. Estaban aplaudiendo al médico de España, que se estaba matando, porque yo tardé 2 meses en tener los pacientes que tenía. Claro, esos aplausos no eran para mí. Eran una moda que vino de afuera, que la copiamos. Es verdad. No eran para mí. Cuando yo necesitaba mi verdadero apoyo era que la gente cumpliera con algunas directivas básicas que eran necesarias para evitar que tuviéramos una catástrofe. Ese era el aplauso para mí. Y en el momento en el que efectivamente lo necesitamos, que fue probablemente en la segunda ola, la gente ya estaba cansada. Entonces, digo, hay una gran ruptura en esto. Pero yo sigo pensando que los buenos son más, porque no hay otra, como los buenos pacientes son más. Yo te puedo contar terribles historias de pacientes, como seguramente los pacientes pueden contar terribles historias de médicos, pero los buenos son más. ¿Hay buenos y malos pacientes también? Sí. Sí, Luis, sí, también, claramente. Sí. ¿Y qué es un mal paciente? ¿Qué es el que no se cuida o el que te hace un berrinche porque no le repusiste el suero cuando se le había acabado, por ejemplo? Tenés todos los extremos. Una vez, hace mucho tiempo, en un hospital privado muy reconocido, quise atender a un paciente que tenía una traqueostomía, que no se podía comunicar bien y que me hacía así y yo no lo entendía y no le gustaba, que yo era morocho y me echó de la habitación. ¿Te maltrató? Me echó de la habitación. Acto seguido, seguí entrando a la habitación hasta que entendió que yo podía ser un poquito más morocho, pero era una buena persona y lo iba a atender. Y se lo dije, puede no gustarte mi color de piel, pero te voy a atender igual y te voy a cuidar. Y fue ¿Cómo lidiar con eso? Fue un desafío ganarlo. Estás dándole salud, fíjate vos, y la persona está pensando en cualquier cosa, que vos, por tu color de cabello, de piel, no podés atenderlo como otra persona, ¿no? Y también he tenido pacientes que hace mucho tiempo una abuelita me dio unas moneditas para que me compre un café y era lo único que tenía y yo lo sabía que era lo único que tenía y todavía me lo acuerdo. Vino y me dijo, toma hijo, para que te compres un cafecito a las 3 de la mañana en una clínica donde tenía como 17 pacientes. Eso es una maravilla. Fue una belleza eso. Eso es una belleza, eso es un título eso. ¿Tuviste de esas cosas vos también? Sí. Yo tuve un señor que lo vas a ver en mi estado de WhatsApp, porque me quedó hace 5 o 6 años de esto, pre-pandemia. Yo lo estaba por intubar y el señor me dice, yo digo, bueno, ¿cómo se siente? Y qué sé yo. El señor me dice, yo bien, ¿y usted? Y el señor respiraba 50 veces por minuto, era una catástrofe.
Y nos pusimos a charlar y el señor muy educado y demás. A mí realmente nunca un paciente me había preguntado cómo estaba, menos en... Mirá vos, ¿no? Menos te puso en un lugar y decís, che... Menos en esa situación. Y me hizo un par de preguntas y me dice, bueno, ¿qué estás haciendo? Y justo estábamos charlando que yo quería empezar el doctorado, que bueno, por suerte no pude terminar la tesis todavía. Si me están viendo, ténganme tiempo ahí en la UAI. En la UAI. Pero me agarra de la mano y le digo, no, comprometerme con todo esto, 2 años, 3 años, qué sé yo, y me agarra la mano y me dice, pibe, el tiempo pasa igual. El tiempo pasa igual. El tiempo pasa igual. Y acto seguido se durmió y lo intubamos. Entonces el tiempo pasa igual, lo vas a ver en mi estado de WhatsApp y la verdad que el tiempo pasa igual. Sí, tal cual. Luis Barraza, Adolfo Savia, la verdad fue un enorme placer haber compartido este programa con ustedes. Este primer programa de este nuevo capítulo, esta nueva aventura de la burbuja. Gracias por venir. Gracias por el espacio y representar al colectivo de la enfermería y poder mostrar un poquito cómo es nuestro mundo es muy importante. Gracias. ¿Te sentiste cómodo? ¿Sí? Sí, por supuesto. Un gran honor. Bien, las luces, la cámara, ¿ya se amigaron un poquito con eso? Estamos un poquito mejor. Sos el enfermero claro. de este sistema. No me pongan en el lugar que se lo tienen ustedes y bien ganado y todo. Vos nos cuidaste para transitar este momento, así que gracias. La pasamos lindo. Sí, ojalá que ustedes también del otro lado hayan disfrutado de la charla con ellos dos. La verdad que para mí fue un enorme placer acá en este lugar maravilloso, en Live Streaming. Estamos debutando nuestra temporada número, 8, 9, no sé cuánto es, en un formato nuevo, distinto, que para mí y para todos los que hacemos Live Streaming es un desafío enorme. El miércoles que viene, por supuesto, si en la franja de las 9 de la noche que hoy estrenamos nosotros, nos volvemos a encontrar. Hasta la próxima, chao.